MrBeast es el youtuber y creador de contenido más grande del mundo y a lo largo de estos años ha conseguido millones y millones de seguidores, y esto gracias a su canal principal de YouTube, y sus videos suelen ir desde retos extremos hasta ayudando a personas desafortunadas. Y aunque hoy en día cuenta con millones de seguidores, en sus comienzos no era así, y cuando empezó a aplicar estas miniaturas que estás viendo en pantalla fue cuando su canal empezó a despegar. Así que hoy te voy a enseñar cómo hacer este tipo de miniaturas en Photoshop para que puedas empezar a aplicarlo a tu canal y así crezcas de manera más exponencial que en la actualidad. Ya estoy en la computadora y antes de abrir Photoshop y comenzar a hacer el diseño de la miniatura, primero tenemos que conseguir los recursos. Ya estoy en Google, ahora voy a buscar las imágenes en Google Imágenes, pero primero tengo que elegir la miniatura que voy a poner de ejemplo, uno de los videos MrBeast, para que podamos hacer el ejemplo lo más parecido posible, y en mi caso escogí este que ahora mismo están viendo en pantalla. Analicemos bien la imagen para poder identificar elementos que deberíamos descargar o imágenes que deberíamos descargar para poder compararlo. El fondo, por ejemplo, es un búnker, por lo que veo. MrBeast está con un traje amarillo simulando radioactividad. Hay un casco y está su cara de cansancio. Y voy a bajar un poco a ver si encuentro algo similar. Por ejemplo, acá encontré uno de Roblox, que creo que es el mismo, a ver si no me equivoco. Evidentemente creo que sí es el mismo, gente, porque miren, bueno, en pantalla lo estarán viendo, pero creo que imagen solamente está un poquito editada, y de esta misma manera buscamos cada elemento que podamos encontrar en la miniatura que queramos replicar o que imaginemos para nuestra propia miniatura. Ya estuve buscando por un buen rato y estas son las imágenes que logré encontrar las más parecidas. Acá tenemos el fondo que vamos a utilizar, acá tengo el traje que voy a usar, uno parecido, y como este traje no tenía el logo nuclear, decidí descargar uno para después incorporárselo en la edición. Y por último el casco que se ve en pantalla, y solo faltaría una imagen nuestra para poder recortar la cara. Ya estando en Photoshop vamos a abrir un archivo nuevo. Empecemos poniendo la imagen en píxeles, ponemos de anchura 1920 por la altura 1080, al lado ponemos la orientación en horizontal, la resolución en 300 y al igual que al principio lo ponemos en píxeles centímetros, color RGB, lo normal sería que ustedes tengan 8 bits, así que lo dejan ahí, y en contenido de fondo lo dejamos en transparente, normalmente predeterminado le va a venir así en blanco, nosotros lo cambiamos a transparente, entonces se va a ver, bueno, no va a haber una imagen de fondo, no va a haber una imagen blanco, va a estar todo transparente, no administramos color, abajo en proporción de píxeles lo dejamos en píxeles cuadrados, siempre trabajando con píxeles, y una vez que copien todos estos parámetros le damos a crear y entraríamos en lo que viene siendo la mesa de trabajo. Ahora nos quedaría importar los archivos que vamos a editar, vamos arriba a la izquierda donde dice archivos y en archivos a colocar elementos incrustados, y como yo tengo acá apartado la carpeta que voy a usar, MrBeast, ahora ahí estas imágenes las vamos a tener que importar una por una, o sea que vamos a tener que repetir el proceso de importar imágenes a cada rato, así que bueno, hagámoslo rápido. Vamos a acomodar un poco las capas como vendrían a quedar al final. Recuerden siempre que para que no nos molesten esas imágenes encima de otras, siempre podemos darle el botón del ojito para, bueno, hacer que se oculten las imágenes, no se eliminan, se ocultan. Vamos a empezar con la primera imagen, que sería la de mi rostro, y como voy a hacer un recorte, lo primero que tengo que hacer es rasterizar la capa, entonces vengo encima de la capa de la imagen, segundo clic y donde dice rasterizar capa. Algo recomendable de hacer es que cuando tienen muchas imágenes importadas a Photoshop y tienen estos nombres muy largos, a veces se les puede confundir. Entonces si le dan doble clic encima de ese nombre le pueden poner un renombre, o sea lo pueden renombrar. Entonces acá le voy a poner rostro y voy a hacer lo mismo con todos para saber qué es cada cosa y no confundirme. Y por último este sería el fondo, así que le voy a poner el nombre fondo y así ya tengo el nombre de cada cosa y no me confundo. Entonces yo sé si quiero aparecer el casco por encima. Listo, ahí está, sé que es eso. Y bueno, empecemos con el recorte. Como solo voy a recortar mi cara en esta imagen, voy a hacer el proceso lo más ágil posible. Entonces voy a seleccionar la herramienta de selección rápida, poco a poco seleccionando. Ahí seleccioné el rostro y si en algún momento me llego a pasar, como es el caso ahora que seleccioné sin querer mi cuello, dale al botón de Alt, solamente Alt. El cursor ahí cambia de positivo a negativo. Lo hago una vez más, ahí está positivo. Aprieto Alt y cambia a negativo. De esta manera lo que hago es deseleccionar la zona que ya había seleccionado o que se seleccionó. Ahí se deselecciona. Segundo icono que ven acá en la barra, si es que tienen la barra. En el caso de que no tengan esta barra, le darían clic izquierdo y le darían donde dice selección inversa acá. Esto lo hacemos porque si lo dejamos como estaba al principio, como ven acá, y queremos borrar acá con la capa, lo que se nos borra es el rostro y nosotros no queremos eso. Y como ven se selecciona el fondo. Si hacemos lo mismo, solamente queda el rostro acá. Acá como pueden ver tienen dos opciones que dice densidad y desvanecer. La de arriba sería como la opacidad del recorte. Por ejemplo, si yo ahora
lo bajo a 0, pero si lo subo al 100% el recorte se hace por completo. Y lo de abajo sería ya una difusión de fondo, o sea, los bordes del recorte que nos quedó se irían difuminando. Como ven, ahí me pasé y ahí la imagen ya queda mal. Sigue apareciendo estos bordes rojos que, bueno, arruinan la imagen o el recorte. Y si como en mi caso te pasa lo mismo, lo que hacemos es mantenernos en la capa que hicimos de recorte. Voy a utilizar la herramienta de pincel. Vienen acá o apretan la tecla B larga, te vas a los bordes en donde te quedaron los errores o manchas o lo que sea que te quedó en la imagen, si es que te quedó mal. Con la tecla Alt más el clic derecho podemos cambiar el tamaño del pincel. Recuerden siempre que esto lo tienen que hacer con el color negro. Estando en blanco empiezo a agregar la imagen de fondo y estando en negro empiezo a borrar la imagen. Y ahí más o menos ya quedó. Ahora voy a agregar un color uniforme de fondo para ver si puedo diferenciarlo. Vengo acá abajo al icono redondo y le doy donde dice color uniforme. El verde se va a diferenciar de mi cara, entonces elijo el verde. Y esta capa la mantengo apretada y la llevo hasta abajo de todo. Y como pueden ver acá, ya puedo ver que mi cara está bien diferenciada del fondo. Así que oculto el fondo o lo elimino, cualquiera de los dos. Yo lo voy a dejar por si después lo necesito, pero bueno, si quieren lo pueden eliminar. Ahora hay que darle enfoque y detalle a la imagen, así que seleccionamos ya no la capa sino ahora la imagen que tenemos acá original y vamos a la parte de filtros. En filtros vamos donde dice filtro de cámara RAW y se nos abre esta pestaña. En esta ventana vamos a poder aplicarle algunos filtros extra que van a hacer que la imagen mejore un poco. Vamos acá abajo donde está el cuadradito de esto, que es para ver el antes y el después. Le hacemos zoom con el mouse, con la barra espaciadora nos movemos y ahora empezamos a aplicarle los efectos. Venimos acá en básico y buscamos la que diga claridad. Acá dice claridad. Yo creo que vamos a buscar un efecto demacrado, casi como si fuera un zombie como en el video. Entonces yo creo que acá más o menos va a estar bien. La neblina está en 0, se lo subimos un poquito como a un 5 para que se note ahí más o menos como un efecto de niebla o como de oscuridad. La textura, bueno, sería agregarle píxeles artificiales a la imagen, entonces se lo agregamos un poquito ahí como ven y ahí ya estoy muy demacrado, la imagen ahí se ve muy mal. Yo creo que la textura ahí en 18 va a estar bien. Quizás ahora en pantalla la imagen se ve un poco fea, yo dejé la textura en 18, pero recuerden que al ser una miniatura la imagen se va a ver más pequeña, más o menos a esta distancia. Después vamos donde dice detalles. En detalles donde dice reducción de ruido de color le vamos a dar al máximo. Cuando saturamos una imagen se generan píxeles en los colores, como vieron esas imágenes borrosas. Bueno, esto le saca el borrón eso. El enfoque vamos a subirlo como a un 10%, 10, 11% más o menos por ahí para que se vea como la imagen con nitidez. La reducción de ruido sería igual que la reducción de color. La diferencia es que, bueno, la diferencia sería que la de color hace solamente ese efecto con el color y la de ruido lo haría con toda la imagen. Si le voy subiendo, como pueden ver, la imagen se ve como cae más falsa, por así decirlo, se ve como si fuese una pintura, pero le voy a subir un poquito a un 5% más o menos por si es que me llegué a pasar en algún momento en la imagen y se ve mal. Una vez que más o menos tenemos el efecto que queremos conseguir para la imagen, la miniatura, le damos OK. Ahora mismo esto ya estaría terminado, ya tenemos el rostro, lo tapamos, lo ocultamos y ahora vamos con lo que viene siendo el fondo, que tenemos este fondo. Hay dos opciones para trabajar con este fondo. La primera sería simplemente poner la imagen que teníamos encima y luego ocultar el fondo con un filtro negro o algo así, y la segunda sería hacer un recorte para intentar desvanecer un poco el fondo, así que voy a hacer eso. Como yo ya tengo mi imagen acá del traje, yo quiero eliminar el sujeto que está acá en pantalla. Ahora voy a usar la selección de sujeto que tengo acá en la barra para hacer el proceso más ágil, más rápido. Esto podrían hacerlo tranquilamente con la selección rápida, el recorte en marco, el lazo, lo que sea. Acá como pueden ver me quedó como un espacio que no agarró muy bien, entonces acá tendría que venir a la herramienta de marco y con el Shift le doy a agregar para agregar esos espacios. Una vez que está bien agregado ya, le doy clic derecho y donde dice eliminar y rellenar selección, le voy a clic ahí y se elimina la imagen y como que se rellena con el resto de cosas que hay automáticamente. Como pueden ver acá quedó muy feo la imagen, o sea, no quedó perfecto. Me sigue sirviendo igual porque se elimina el sujeto de fondo y no se va a notar este rayón de acá, y cuando superponga las imágenes acá de este lado no se va a notar, así que me parece bien. Como el fondo está un poquito difuminado, voy a aplicar el mismo efecto de cámara RAW. Voy a venir a este filtro, el enfoque lo voy a subir al 100%, la reducción de color se lo voy a bajar, voy a subirle un poquito la claridad acá, ahí se ve muchísimo más realista. Si lo comparamos ahí pueden ver, ya tenemos el fondo como queremos y ya tenemos el recorte de la cara. Ahora empezaremos a trabajar con el traje. Como el traje solamente voy a hacer que cambie el tamaño, no voy a cambiarle ningún efecto, no voy a rasterizar la capa.
Con la capa inteligente también podemos aplicarle el efecto de la cámara RAW, así que voy a venir acá un rato para agregarle un poco de claridad. Esto lo que hace es como darle un efecto más realista, se podría decir, un efecto más crudo a la imagen. Pueden ver ahí la imagen ya va cambiando, ya la miniatura ya va tomando forma. Ahora tendremos que poner mi rostro encima del traje, así que vamos a acomodarlo un poco, que se vea lo suficientemente grande, ahí más o menos ya estaría bien. Y ahora lo que quedaría es darle un poquito del ángulo que mire hacia el lado donde está mirando el traje, porque si no está mirando directo a la cámara. Y para conseguir este efecto de darle un poquito de ángulo, apretando control más T la imagen para poder manipularla, o sea, de movimiento. Y si mantenemos control más una de las esquinas, cambiamos como puede ser la dimensión de la imagen, como pueden ver ahí. Y así me quedaría una vez acomodada un poquito la imagen. Ahí, como pueden ver, agregué un poquito más de mi cuello para que parezca como que estoy dentro del traje. Esto lo hice estando encima de la capa del recorte, y con el pincel color blanco le fui agregando esta parte. Evidentemente esto depende mucho de los recursos visuales que ustedes tengan. Si tienen una imagen que es acorde a la miniatura que quieran hacer, van a estar perfectas. Y como yo no conseguí un traje específico como el del video, lo que hice fue importar este archivo. Voy a probar la herramienta de relleno automático para ver si podemos hacer que el traje se quede totalmente amarillo. Como pueden ver, acá nos muestra una previsualización de cómo va a quedar, y como pueden ver ahí no se ve el logo, así que se ve muy natural. Le voy a dar OK. Ahora queda muchísimo mejor la imagen, como pueden ver. Esto lo quise hacer porque miren, el logo me hubiera quedado así de grande si no, y como que no encuadra bien. Ahora lo puedo achicar un poquito más para que sea más realista. Si le doy doble clic a la imagen, me sale esta ventana donde puedo agregarle mucho más efectos. Dándole acá donde dice resplandor exterior, como pueden ver ahí ya se ve un brillito, que es el que yo tenía antes configurado. Voy a ponerlo en negro, el tamaño se lo voy a disminuir un poco. Ahí me parece que está perfecto, la opacidad al 100% no, ahí vamos jugando más o menos ahí. Y así es como va quedando el resultado. Y por último, lo que nos faltaría sería el casco. Yo encontré este casco, así que voy a acomodarlo como ya sabemos. La idea es que parezca que está como en mis brazos. Ahora, para darle ese efecto como de 3D, le voy a dar doble clic a la imagen y voy a agregarle una sombra paralela acá abajo de todo. Si no lo encuentran, le dan a donde dice FX y acá le van a salir todos los efectos. Voy a poner esta distancia más o menos para ver en dónde está la imagen, dónde está la sombra. Y como pueden ver, la sombra está apuntando para abajo, entonces voy a buscar acá donde dice ángulo. Voy a empezar a mover acá hasta que más o menos me quede la distancia. Y una vez que editamos todos los recursos que teníamos a la mano, nos va a quedar así. Creo que es un efecto más que convincente, más que decente. Y ahora lo que podríamos agregar sería ya detalles de color, de luz, para dar un efecto más oscuro. Vamos a empezar retocando un poquito el fondo para darle un poquito más oscuridad, como de un lugar oscuro, un lugar cerrado, porque es un búnker, recordemos eso. Le voy al redondito este, que sería los efectos de capas de luz. En este caso voy a agregar la que dice curva. Nos va a salir esto acá en pantalla. Para aplicarle el efecto que vamos a utilizar únicamente a la capa del fondo, vamos encima de, bueno, la capa que tengamos, ya sea cualquiera de estos dos. Le doy al botón de Alt y como pueden ver nos sale una flechita como apuntando hacia abajo. Una vez que nos aparezca este logo le doy clic y ahora pueden ver que nos sale el logo de la flechita hacia abajo. Así que todos los efectos que hagamos ahora, por ejemplo acá este efecto de curvas es el efecto de brillo, solo se va a aplicar al fondo porque la única imagen que está abajo de ese efecto es el fondo. Vamos a buscar más o menos la tonalidad de exposición que queramos, así que vamos a empezar a bajar acá con la flechita. Creo que ahí estaría bien, me parece que este es una buena iluminación de algo cerrado. Y una vez que consigamos la iluminación que queremos, venimos a la segunda capa, que sería la capa que está en blanco. Acá le dan control más I y la capa se va a poner en negro. Y ahora si venimos con el pincel en blanco, ahora mismo en la imagen ya tiene los efectos aplicados, solamente hay que mostrarlos en pantalla. Eso lo hacemos dándole al pincel, como habíamos dicho, color blanco, y empezamos a pintar. La parte de acá del centro de la imagen no tiene que estar oscura porque es la parte luminosa. Estos bordes sí tendrían que estar oscuros, así que voy a poner un poquito de oscuridad acá. Si a las imágenes le damos doble clic, podemos conseguir unos efectos extra a esa capa en específica. En este caso sería el traje. Acá por ejemplo le puedo poner un trazo. Queremos que tenga un trazo blanco, por ejemplo acá le puedo dar un tracito blanco y lo puedo agrandar acá. Ahí lo pueden ver en pantalla para diferenciar un poco el fondo. Y donde dice resplandor exterior también le damos clic acá. Le damos a la opacidad al máximo para ver bien el efecto. Ahí al borde del personaje, como pueden ver, como que le genera un poquito de sombra, lo cual estaría mal en realidad porque si hay luz acá de fondo me estaría iluminando la espalda, entonces estaría mal. Y así nos quedó la miniatura, gente. Ya si quieren le pueden agregar un título en pantalla, como el video de Mr. Rick que dice 99 días, o sobreviviendo en el búnker, o encuentro un búnker, o lo que sea que tenga que ver con la referencia de su video. Y una vez que ya tengamos la miniatura totalmente finalizada, le damos a archivos
En archivo buscamos el apartado de exportar y exportar como, y acá no tocamos nada excepto lo que dice calidad. Acá en calidad le damos al 7 o al alto o lo más que puedan, y acá en formato tienen que buscar el formato JPG, que sería el formato de imagen, y le damos a exportar. Buscamos el lugar donde queremos exportar. Yo lo voy a exportar en el escritorio. Y bueno gente, así de fácil y rápido se pueden crear miniaturas bastante interesantes. Intenten siempre hacer la miniatura lo más simple posible. Recuerden que es muy importante que la miniatura sea llamativa. El público siempre va a entrar a tu video por la miniatura y se va a suscribir o se va a quedar según el contenido del video. Acá pudieron ver cómo hacer una miniatura bastante simple, decente y rápida, así como yo hice una miniatura para que este video sea recomendado o visible para ustedes, llamativo. Y si el video les gustó, les sirvió, les entretuvo, dejen su like y suscríbanse. Comenten algo, lo que sea, yo lo voy a leer, lo voy a responder. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.